Inscríbete para más historias como esta. No sé qué hora es. Tampoco importa mucho, creo. El sol se fue hace horas. El hedor. Eso es lo primero que noté al despertar o al volver en mí, no estoy seguro. Un olor dulzón metálico, a matadero. Estoy en algún tipo de almacén pequeño, detrás de unas cajas de, no sé, algo mohoso. La cabeza me da vueltas. Cada vez que cierro los ojos la veo. Su carita, su grito. Isabel. Dios, Isabel. Tengo que escribir esto. No sé por qué. Quizás para no volverme completamente loco. O quizás porque si alguien encuentra esto sepa que ella existió, que era real. Y que yo fallé. Esta mañana. Joder, ¿fue solo esta mañana? Parece otra vida. Estábamos en la plaza. Isabel correteando detrás de las palomas. Su risa. Joder, su risa era como el sol saliendo después de una tormenta. Le había comprado un helado de fresa, su favorito. Se manchaba toda la cara y yo fingía enfadarme. Y ella se reía más fuerte. Era nuestro ritual de los sábados. La normalidad. La puta normalidad que se hizo añicos en un instante. Recuerdo el aire fresco, el olor a churros de algún puesto cercano. Recuerdo pensar que, joder, quizás esta vida tranquila no estaba tan mal después de todo. Qué iluso. De repente un grito. No de los niños jugando, no. Uno agudo, de puro terror. Luego otro. La gente empezó a correr, a tropezar. Vi a un hombre, o lo que parecía un hombre, salir de un callejón. Se movía raro, a trompicones, como una marioneta con los hilos rotos. La piel pálida. Los ojos no tenían color, eran blancos, lechosos. Y una mancha oscura como sangre seca le cubría la boca y la barbilla. La confusión duró un segundo. Mi entrenamiento, algo hizo clic. Peligro. Hostil. Pero mi único pensamiento era ella, Isabel. La busqué con la mirada, el pánico helándome la sangre. Estaba a unos metros, paralizada con el helado caído en el suelo. Corrí, la agarré, la alcé en brazos. Pesaba tan poco, su cuerpecito temblaba contra el mío. Tranquila, cariño, papá está aquí, mentí. Papá. Hacía tiempo que me llamaba así, desde Marta. La multitud era una ola caótica, empujando, gritando. Intenté esquivar, protegerla con mi cuerpo, buscar una salida, cualquier puta salida de esa locura. El instinto me decía que corriera hacia el ayuntamiento, un edificio sólido. Y entonces ocurrió. Un tirón, brutal, desde mi lado ciego. No lo vi venir. Me desequilibró. Sentí sus pequeñas manos aferrándose a mi camisa y luego, nada. Se me escurrió de los brazos. Caí de rodillas, o quizás me empujaron. El tiempo se estiró, se hizo denso, como una pesadilla. Miré hacia abajo. La vi. Isabel, en el suelo. Y esa cosa, inclinada sobre ella. Los ojos blancos fijos en su nuca. Escuché su grito, un sonido que se me ha clavado en el alma y que creo que nunca dejará de sonar en mi cabeza. El mundo se volvió rojo, luego negro. No sé si me golpearon, si me caí y me di en la cabeza, o si simplemente mi mente se desconectó. Un fogonazo, eso sí lo recuerdo, como un flash, y luego imágenes sueltas, gritos, el olor a sangre más intenso. Cuando pude enfocar un poco la vista, la cosa ya no estaba sobre ella. Se había levantado y se movía, con esa misma forma errática, hacia otra persona que gritaba. Isabel. Isabel estaba quieta, demasiado quieta. Su vestido rosa, manchado. La culpa. Es como un hierro al rojo vivo en mi pecho. Debí ser más rápido. Debí protegerla mejor. ¿De qué sirvieron todos esos años de entrenamiento, todas las misiones, si no pude salvarlas a ella? A la única persona que me importaba en este puto mundo. La imagen de su cuerpo inerte, tan pequeño, tan frágil en medio de aquel infierno, se repite una y otra vez. No hay forma de pararla. Es mi castigo. Y lo merezco. Cada segundo de este tormento lo tengo merecido. Ahora, el silencio aquí es casi tan aterrador como los gritos de antes. Casi. De vez en cuando llega un alarido desde la calle, o un ruido de algo rompiéndose. La ciudad entera parece haberse vuelto loca. No sé qué coño está pasando, qué son esas cosas. Solo sé que Isabel ya no está. Y que yo sigo aquí, respirando. Y cada bocanada de aire es una traición a su memoria. No sé qué voy a hacer, pero no puedo quedarme aquí, aunque solo sea para encontrar a la cosa que se la llevó, aunque sea lo último que haga. El frío del suelo de cemento se me ha metido en los huesos, o quizás es otro tipo de frío, uno que viene de dentro, del hueco que me ha dejado Isabel. No puedo quedarme aquí. Los ruidos de afuera son cada vez más esporádicos, pero más cercanos a veces. Esos chasquidos guturales, como si alguien estuviera intentando hablar con la garganta llena de cristales rotos. Mi entrenamiento, lo poco que queda sin oxidar por esta vida civil que intenté llevar, me grita que me mueva. Evaluar, equipar, sobrevivir.
pero una parte de mí solo quiere acurrucarse aquí y esperar a que todo termine, a que me encuentre una de esas cosas. Sería más fácil. Pero luego veo su cara, su sonrisa manchada de helado. No puedo rendirme. No todavía. Se lo debo, aunque solo sea para entender qué coño pasó. Con el corazón en un puño, me arrastré hasta una rendija en una de las planchas de metal que cubren una ventana rota del almacén. El olor a podredumbre y a algo quemado es más fuerte aquí. Lo que vi, Dios. La calle principal donde esta mañana la gente paseaba, compraba el pan, ahora es un cementerio. Cadáveres esparcidos como muñecos de trapo. Algunos se mueven, lento, descoordinado. Vi a una mujer, o lo que fue una mujer, con el vestido desgarrado mordisqueando algo en el suelo. No quiero saber qué era. El silencio es lo peor. Un silencio antinatural, solo roto por esos gemidos y algún quejido lejano. El sol de la tarde pinta todo de un naranja enfermizo. Es el fin del mundo, ¿verdad? Así se siente. Tengo que salir de aquí. Este sitio es una trampa mortal. Mi apartamento está a unas 10 calles, pero parece otro continente. ¿Estará seguro? Imposible. Si esto ha llegado aquí con esta virulencia, no habrá rincón seguro en esta maldita ciudad. Necesito agua y algo con lo que defenderme. Mis manos no serán suficientes si me encuentro con más de uno. Reviso mis bolsillos como un autómata. La cartera, las llaves de casa, inútiles ahora. Un pañuelo con el que Isabel se limpió las manos. Lo aprieto con fuerza. Es lo único que me queda de ella. La rabia empieza a burbujear bajo el miedo y la pena. Una rabia fría, calculadora. Esa sí la reconozco. Es una vieja amiga. Antes de abandonar el relativo cobijo del almacén, busco algo, cualquier cosa. Entre cajas de herramientas oxidadas y trastos viejos encuentro una palanqueta de hierro. No es un fusil ni siquiera una pistola, pero pesa, tiene buen agarre. Siento un mínimo, minúsculo alivio al empuñarla. Es una extensión de mi voluntad de seguir. Mientras la sopesaba, uno de ellos pasó cojeando por la puerta entornada del almacén, tan cerca que pude oler su aliento fétido, a carne pasada. Se detuvo un instante, girando la cabeza con movimientos espasmódicos, como un pájaro enfermo. Sus ojos blancos barrieron la oscuridad sin verme. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que lo oyera. Siguió su camino. La suerte, por ahora, me sonríe de la forma más macabra. Abrí la puerta con una lentitud exasperante. Cada chirrido una posible sentencia de muerte. La calle estaba desolada y grotesca. Avancé pegado a las paredes, usando los coches aparcados como cobertura. Cada sombra me hacía saltar. El silencio era denso, opresivo. A lo lejos, el eco de un disparo. Uno solo. Luego nada. ¿Otro superviviente? ¿O alguien que decidió tomar la salida fácil? No lo juzgo. Vi a un par de esas cosas más adelante, enzarzadas con algo en el suelo. Les di un rodeo amplio, cruzando a la otra acera por detrás de una furgoneta volcada. El aire está viciado, huele a sangre y a algo más, algo químico, penetrante, que me irrita la nariz. Mi cuerpo se mueve por instinto, recordando viejas rutinas de evasión y sigilo. Encontré una pequeña tienda de ultramarinos con la cristalera rota. Dentro, el caos, estanterías volcadas, comida por el suelo. Y sangre, mucha sangre. Pero no había nadie, ni vivo ni de esos. En la trastienda encontré varias botellas de agua mineral intactas y algunas latas de conserva. Una victoria, pequeña pero vital. Metí todo lo que pude en una mochila abandonada que encontré junto al mostrador. Mis ropas están sucias, desgarradas en un par de sitios por la caída en la plaza, creo. Tengo un corte en el antebrazo que no recordaba, superficial, pero escuece. La adrenalina de antes me había enmascarado el dolor. Ahora empieza a pasar factura. Mientras recogía las provisiones, escuché la radio de un coche patrulla abandonado en la calle, la puerta del conductor abierta. Increíblemente, aún funcionaba, aunque con mucha estática. Una voz metálica, cortada, hablaba de incidentes múltiples, contención fallida, evacuar zonas urbanas. Mencionó un nombre, Proyecto Lázaro. ¿Qué cojones es eso? Luego, la emisión se cortó con un chillido agudo. Así que no es solo aquí, es más grande, mucho más grande. Y las autoridades, si es que queda alguna, están sobrepasadas. Estamos solos en esto, completamente solos. La idea, en lugar de aterrarme más, me da una especie de libertad sombría. No hay que esperar ayuda, solo cuento conmigo. Me pregunto si hay otros como yo, escondidos, asustados, luchando. Sería estúpido pensar que soy el único que ha sobrevivido a las primeras horas. Pero la soledad es una compañera fría y pesada. Cada figura que veo a lo lejos es una amenaza potencial, no una posible ayuda. Confiar en alguien ahora sería una locura. He visto lo que el pánico hace a la gente. Y estas cosas, no sé qué son, pero no son gente. Ya no.
El recuerdo de Isabel, su cuerpecito frágil, me golpea de nuevo. Este mundo no es lugar para niños. Ya no es lugar para nadie bueno. Conseguí llegar a un bloque de apartamentos no muy lejos de la tienda. La puerta del portal estaba reventada. Subí por las escaleras, la palanqueta en ristre, comprobando cada rellano, cada puerta. El silencio aquí dentro es diferente, más contenido, pero lleno de una tensión palpable. Elegí un piso intermedio. La puerta parecía más sólida. Un par de golpes secos con la palanqueta y la cerradura cedió. Dentro, todo revuelto pero vacío. Al menos vacío de esas cosas. Había signos de una huida precipitada. Un plato a medio comer en la mesa. Un osito de peluche tirado en el pasillo. Ese osito, tuve que apartar la mirada. Es demasiado. He atrancado la puerta con un mueble pesado. No es una fortaleza, pero me dará unos segundos si algo intenta entrar. Estoy agotado. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Me bebí una botella de agua entera de un trago. El agua nunca me supo tan bien. Me siento en el suelo, la espalda contra la pared, la palanqueta a mi lado, la libreta y el bolígrafo. Escribir esto es como purgar una parte del veneno, pero el veneno sigue ahí. Isabel, su imagen no se va. Es un ancla que me arrastra al fondo y a la vez la única razón para seguir nadando. La noche va a ser larga, y sé, con una certeza helada, que esto solo acaba de empezar. Apenas pegué ojo. Cada crujido del edificio, cada gemido lejano en la calle me ponía en alerta. Cerrar los ojos era invitar a la imagen de Isabel, una y otra vez, su grito. Luego los otros, los de la plaza. Cuando el agotamiento me vencía por momentos, las pesadillas eran peores que la vigilia. Me desperté varias veces empapado en sudor frío, con el corazón desbocado, la palanqueta aferrada con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Comí media lata de sardinas frías, el aceite se me revolvió en el estómago. El hambre es un nudo constante, pero las ganas de comer son pocas. El cuerpo me duele, cada músculo tenso por el estrés y el esfuerzo de ayer. Esto no es vivir, es aguantar. Me asomé por una rendija de la persiana del apartamento. La calle abajo sigue igual de muerta, o peor, hay más de ellos. Se mueven con una lentitud errática, pero a veces, cuando alguno se detiene y emite ese chasquido horrible, otros giran la cabeza en su dirección. ¿Se comunican? No parece una jauría sin más. Hay algo, una intención malsana en sus movimientos. El sol de la mañana, débil y acuoso, no les afecta. Siguen su macabro patrullar. Sus ojos blancos vacíos parecen buscar algo constantemente. Busqué en mi memoria de mercenario alguna referencia, algún informe sobre armas biológicas con estos efectos. Nada. Esto es nuevo, aterradoramente nuevo y letal. Necesito más cosas. Un botiquín en condiciones, mi corte del brazo, aunque limpio, necesita desinfectante y un vendaje mejor que un trozo de camiseta. Y quizás algo más contundente que la palanqueta, aunque me ha salvado el pellejo. Decidí salir. Una locura, lo sé, pero quedarse aquí es una muerte lenta. Tracé un plan rápido. Una farmacia que recordaba 3 calles y luego una ferretería un poco más allá. Calles secundarias, evitar las avenidas. Moverme rápido, en silencio, si es que eso es posible en este infierno. La idea de volver a pisar esas calles me revuelve las tripas, pero la alternativa es esperar a que me encuentren. Y no pienso ponérselo fácil. Volver a salir fue como sumergirse en agua helada. El silencio de la ciudad es una bestia agazapada. Vi a varios de ellos. Uno estaba golpeando su cabeza contra un escaparate, rítmicamente, como si intentara romperlo con la pura estupidez de su cráneo. Otro, más adelante, estaba arrodillado sobre algo. Di un rodeo enorme. En un callejón vi algo que me heló la sangre. 2 de ellos estaban arrastrando un cuerpo, no uno de los suyos, uno fresco, hacia una alcantarilla abierta. Lo hacían con una especie de coordinación, no como animales, sino con una eficiencia torpe y siniestra. Esto es peor de lo que imaginaba. No solo matan, ¿qué más hacen? En la esquina antes de la farmacia, uno me sorprendió. Salió de un portal oscuro, rápido, mucho más rápido de lo que había anticipado por sus movimientos anteriores. No tuve tiempo de pensar. Esquivé por poco su primer zarpazo, sus uñas rotas y sucias rozándome la cara. El hedor a tumba que desprendía era nauseabundo. Le aticé con la palanqueta en el cráneo. Un sonido húmedo, horrible. Cayó, pero empezó a levantarse. Otro golpe y otro, hasta que se quedó quieto. Me temblaban las piernas. La violencia del encuentro me dejó sin aliento, con un sabor amargo en la boca. La adrenalina me recorría como fuego líquido. Era él o yo. Y yo todavía tengo una promesa que cumplir, aunque sea a mí mismo. La farmacia estaba saqueada como esperaba. Cristales rotos por todas partes, medicamentos esparcidos. Pero en un cajón bajo el mostrador encontré un botiquín grande, casi intacto.
Alcohol, vendas, gasas, analgésicos. Un tesoro. También cogí todas las barritas energéticas que vi. No encontré ningún arma mejor, pero sí un encendedor. Algo es algo. Cada objeto útil es una pequeña victoria contra la desesperación. La normalidad de estos objetos, un paquete de tiritas, una botella de yodo, contrasta brutalmente con la locura de fuera. Es como si dos mundos coexistieran y yo estuviera atrapado en la peor versión. De vuelta en el apartamento me curé el brazo. El alcohol escoció como el demonio, pero era un dolor limpio, un dolor que yo controlaba. Nada que ver con el terror de ahí fuera. La voz de la radio del coche patrulla seguía resonando en mi cabeza. Proyecto Lázaro. ¿Un proyecto? Eso implica planificación, objetivos. ¿Quién estaría detrás de algo así? ¿Y por qué aquí, en un pueblo perdido de España? ¿Un experimento? La idea me repugna. Si esto es obra del hombre, somos peores que cualquier monstruo que podamos imaginar. La magnitud de la traición, si fuera así, es inconcebible. Encendí una pequeña radio de pilas que encontré en un cajón de la mesilla del apartamento. Solo conseguí sintonizar estática y fragmentos de transmisiones en otros idiomas, gritos ahogados, señales de emergencia que se cortaban. Nada coherente, nada de ayuda. Parece que el mundo entero está gritando en la oscuridad. A lo lejos, hacia el oeste, creo que vi un destello anoche, como una explosión, pero el humo que se eleva ahora podría ser de cualquier cosa. Un incendio descontrolado. No hay bomberos, no hay policía visible, solo esas cosas. Y los pocos como yo, imagino, escondiéndose como ratas. La sensación de falsa seguridad del apartamento se está evaporando. He oído ruidos en el pasillo, arrastres, golpes suaves como si alguien estuviera probando las puertas. No son los ruidos de un edificio viejo, son ellos. ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿O es solo azar? El corazón me late con fuerza. He reforzado la barricada de la puerta con una cómoda, pero sé que no aguantará mucho si se empeñan. La ventana da a un patio interior, una caída de 3 pisos. No es una opción a menos que sea la última. Estoy atrapado. De nuevo, la claustrofobia empieza a hacer mella. Tengo que moverme. Otra vez. Quedarme aquí es esperar la muerte. Ya no se trata de encontrar un refugio seguro, sino de ganar tiempo, de seguir un día más, una hora más. Pero, ¿hacia dónde? Ayer pensé en mi apartamento, pero ahora sé que sería una estupidez. Necesito un lugar más defendible, o al menos con más vías de escape. Quizás hacia las afueras, lejos de la concentración de edificios. O tal vez buscar el origen de todo esto, ese camión del que hablaban en los primeros momentos de pánico en la plaza. Una idea estúpida y suicida probablemente, pero es una idea. Y ahora mismo cualquier cosa es mejor que esperar aquí a que la puerta ceda. La puerta del apartamento empezó a astillarse, golpes sordos, insistentes. No era uno solo. Podía oírlos respirar al otro lado, esos jadeos cavernosos y húmedos. La cómoda no aguantaría. Miré la ventana del patio interior. 3 pisos. Una locura. Pero más locura era quedarse. Agarré la mochila con las provisiones y la palanqueta. Justo cuando la madera de la puerta crujió y una mano pálida y con uñas rotas apareció por un hueco, salté. La caída fue un infierno. Rodé, golpeándome contra un contenedor de basura. El impacto me sacó el aire. El tobillo me gritó de dolor, pero la adrenalina era un demonio en mi sangre. Corrí, cojeando sin mirar atrás, el eco de sus gruñidos persiguiéndome. Salí a una avenida más amplia, un escenario de guerra. Coches volcados, algunos ardiendo, y ellos, docenas, pero no se movían al azar. Parecían agruparse. Vi a 3 de ellos derribar una farola con una persistencia inhumana, como si tuvieran un propósito. Luego, más adelante, 2 figuras corrían, esquivando a las criaturas. Una mujer con uniforme de policía y un hombre con bata de hospital. Él tropezó. Ella se detuvo, disparando una pistola con precisión sorprendente. Los infectados caían, pero eran demasiados. Estaban a punto de ser arrollados. No sé qué me impulsó, si la visión de alguien luchando o la sombra de Isabel en cada acto de desesperación. Grité, agitando la palanqueta para atraer a algunos. Funcionó. Demasiado bien. La lucha fue brutal, caótica. La palanqueta era una extensión de mi furia. La policía, Sara se llamaba, cubría un flanco. El enfermero, Mike, intentaba ayudar a un herido quejumbroso que apareció de la nada y que fue rápidamente superado por las criaturas. Logramos abrirnos paso hasta un callejón estrecho. El herido no lo consiguió. Sara estaba pálida pero firme. Mike, aterrorizado pero resuelto. Intercambiamos apenas unas palabras jadeantes. Tenemos que salir de aquí. Ella conocía un tráiler de obras abandonado cerca de las vías del tren. Lo usaban a veces como puesto improvisado. ¿Era nuestra mejor opción o la única? La desconfianza inicial era palpable, pero la necesidad apremiaba. 3 eran más que 1.
aunque también 3 bocas más que alimentar, 3 blancos más. Llegar al tráiler fue una odisea. Estaba en un descampado junto a unas obras paralizadas, oxidado, destartalado, pero con paredes de metal. Tuvimos que eliminar a 2 infectados que estaban dentro, torpes pero increíblemente fuertes. El interior apestaba, pero era un refugio. Atrancamos la puerta con unas barras de hierro que encontramos. Por primera vez en horas respiré un poco. Compartimos agua y las pocas latas que yo tenía. Sara era eficiente, organizada. Mike, más callado, observador, con una mirada que ya había visto demasiadas cosas en el hospital antes de que todo colapsara. La sensación de no estar completamente solo era extraña, casi incómoda después de la soledad autoimpuesta, pero también un alivio diminuto. Al caer la tarde del segundo día, Dios, solo el segundo día, empezamos a observarlos desde las ventanas enrejadas del tráiler. Se movían de forma coordinada, como si una mente invisible los guiara. Mike señaló algo inquietante. Parecían ignorar los cadáveres viejos, pero se abalanzaban sobre los recién caídos o sobre cualquier ser vivo. Sara notó que respondían a ciertos ruidos fuertes, no con alarma individual, sino agrupándose en la dirección del sonido como una unidad. Recordé lo que vi en el callejón, arrastrando el cuerpo. No eran solo bestias hambrientas, había algo más, algo terriblemente metódico en su horror, y eran más activos al anochecer. Sara tenía una radio policial en su cinturón, dañada pero consiguió hacerla funcionar a ratos. Entre la estática infernal, captamos fragmentos de comunicaciones militares. Hablaban de un tal Proyecto Lázaro. Confirmaron que era un agente biológico, diseñado para neutralizar capacidades empáticas y preservar funciones cognitivas y motoras avanzadas. Una jodida arma para crear soldados descerebrados y obedientes, o algo así, pero algo había salido mal, o quizás no. La transmisión mencionaba contención en zona de pruebas y bajas civiles esperadas. Nos estaban usando. Éramos ratas en su laboratorio español. La rabia me ahogaba. Ya no era solo el caos, era una traición a una escala monstruosa. Decidimos que necesitábamos más suministros si queríamos sobrevivir otra noche, especialmente agua. Salimos los 3 cubriéndonos mutuamente hacia un pequeño supermercado que Sara creía menos saqueado cerca de una gasolinera. Fue una mala idea. Una horda pequeña, más de una docena, nos emboscó al salir de una tienda de repuestos. Durante la retirada frenética hacia el tráiler, Mike tropezó. Un infectado se le echó encima. Sara y yo logramos quitárselo de encima, yo partiendo la cabeza del bicho con la palanqueta, ella disparando a otro que se acercaba. Pero Mike tenía un arañazo profundo en el brazo. La sangre manaba oscura. Los ojos del enfermero se llenaron de un terror que iba más allá del dolor físico. Todos sabíamos lo que eso significaba. De vuelta en el tráiler, la tensión era insoportable. Limpiamos la herida de Mike, pero era demasiado tarde. Lo sabíamos. En menos de una hora empezó a temblar. Su piel adquirió un tono grisáceo. Los ojos se le vidriaron. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido animal. Sara lloraba en silencio, apuntándole con su arma con las manos temblorosas. Yo observaba, frío por fuera, un glaciar de terror y resignación por dentro. La transformación fue rápida, espantosa. Perdió la humanidad ante nuestros ojos, pero no la forma física. Se quedó allí, con la mirada vacía y un gruñido bajo naciendo en su garganta. Era Mike, pero ya no lo era. Lo más aterrador fue cuando el Mike infectado, en lugar de abalanzarse sobre nosotros ciegamente, miró hacia la radio que habíamos estado usando, luego hacia los mapas improvisados que Sara había empezado a dibujar de la zona. Sus dedos, ahora garras, tocaron un punto en el mapa donde sabíamos que había una patrulla militar abandonada con equipo. No era un movimiento aleatorio. Sus ojos blancos se fijaron en nosotros, y en su garganta, entre los gruñidos, casi pareció formarse una palabra. La inteligencia que el Proyecto Lázaro preservaba no era solo para seguir órdenes, era para, ¿qué? Continuar con sus antiguas funciones de forma perversa. Ahora sabía que estábamos jodidos de una forma mucho más compleja. Sara estaba destrozada. No podía disparar a Mike. Yo tampoco quería, pero no había opción. El ser que había sido Mike se levantó, y en lugar de atacarnos directamente, empezó a manipular los cierres de una de las ventanas reforzadas, con una destreza antinatural, como si supiera exactamente cómo abrirla. Estaba intentando dejarlos entrar, o salir para unirse a ellos con información. Este Proyecto Lázaro no solo los hacía agresivos, los convertía en agentes enemigos con sus propias habilidades intactas. El tráiler, nuestro único refugio, se había convertido en una trampa mortal con uno de los nuestros, ahora uno de ellos, trabajando activamente en nuestra contra desde dentro. La noche apenas comenzaba y el infierno había encontrado una nueva profundidad. El aire en el tráiler se volvió irrespirable, denso con el horror de lo que Mike se había convertido y lo que estaba intentando hacer.
Verlo manipular la cerradura de la ventana con esa concentración antinatural en sus ojos lechosos me heló la sangre de una forma nueva. Esto no era un animal rabioso, era una marioneta con los hilos movidos por una inteligencia perversa, usando los recuerdos y habilidades de Mike en nuestra contra. Sara estaba paralizada a mi lado, su pistola apuntando a Mike, pero sus manos temblaban tanto que el cañón subía y bajaba. Mike, susurró, la voz rota, una súplica inútil. El nombre sonaba hueco, un eco de alguien que ya no existía. Sabía que cualquier vacilación sería fatal. Me moví, interponiéndome entre el Mike infectado y la ventana. «Sara, apártate», le grité, más para sacarla de su estupor que por otra cosa. La criatura que era Mike siseó, un sonido espeluznante que no tenía nada de humano, y se giró hacia mí. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, no los torpes espasmos de los infectados que había visto antes. Conservaba su agilidad. Intentó agarrarme, sus dedos como garras. Esquivé y le golpeé en el costado con la palanqueta, buscando apartarlo de la ventana, ganar espacio. El golpe resonó en el espacio confinado del tráiler, pero pareció apenas sentirlo. Su fijación era aterradora. Estaba claro que su objetivo no era solo atacarnos, sino comprometer nuestra única defensa. Sara finalmente reaccionó, pero no como esperaba. Bajó el arma. «No, Ezequiel, es Mike. Quizás podamos...» Su voz se quebró. La negación era una droga potente. El Mike infectado aprovechó esa fracción de segundo, esa brecha en nuestra defensa. Se abalanzó, no hacia mí, sino hacia la mesa donde teníamos los pocos suministros y la radio. Con una velocidad increíble, barrió todo al suelo, y luego sus ojos blancos se fijaron en Sara, un destello de algo que parecía reconocimiento o cálculo. Fue un instante, pero lo vi. Estaba evaluándola. El miedo se convirtió en una certeza helada. Estas cosas no solo eran inteligentes, eran estratégicas. Estaban un paso por delante. Tuve que actuar. No había tiempo para convencer a Sara, ni para lamentaciones. Me abalancé sobre la espalda del Mike infectado, rodeándole el cuello con el brazo, aplicando toda la fuerza de mis años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Se debatió con una fuerza sorprendente, emitiendo gruñidos ahogados, arañando hacia atrás, intentando alcanzarme. Sara gritó, un sonido de pura angustia. «Basta, lo estás matando», pero ya estaba muerto. Esto era solo su cuerpo, profanado, convertido en un arma. Apreté con la imagen de Isabel quemándome la retina, con la rabia de la traición del proyecto Lázaro alimentando mi desesperación. Hubo un crujido horrible. El cuerpo se quedó laxo. Lo solté y cayó al suelo como un saco. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por los sollozos desgarradores de Sara. Me alejé del cuerpo de Mike, jadeando, con el sabor amargo de la muerte en la boca. No era la primera vez que mataba, lejos de ello. Pero matar a alguien que horas antes era un aliado, un compañero de infortunio, era diferente. Miré mis manos. No sentía nada, o quizás sentía demasiado. El interior del tráiler, antes un refugio precario, ahora parecía una tumba. La sangre de Mike, o de la cosa que era Mike, manchaba el suelo. El hedor metálico se mezclaba con el de la enfermedad. Había conseguido alertar a otros. ¿Estábamos ahora marcados? Sara se derrumbó junto al cuerpo, llorando desconsoladamente. No intenté consolarla. ¿Qué podía decir? Las palabras eran inútiles en este nuevo mundo. Mientras ella lloraba, mi mente, fría y distante por el shock y la adrenalina, empezó a evaluar. El brazo de Mike, el arañazo, sangre. Durante la lucha en el supermercado, él había estado cerca de Sara cuando fue atacado. Y en la refriega aquí dentro, ¿había habido contacto? Un rasguño, saliva, sangre. La observé. Su rostro pálido, bañado en lágrimas, sus manos temblando. Una nueva y espantosa sospecha comenzó a reptar por mi espina dorsal, helada y venenosa. La infección, la facilidad con la que se propagaba. Con una calma que no sentía, me acerqué a ella. «Sara», dije, mi voz ronca, «¿estás herida? Durante la pelea con Mike, ¿te tocó?» Ella levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y perdidos. Negó con la cabeza, pero su mirada vaciló por un instante. «No, no creo. Estaba tan asustada». Pero yo había visto la rapidez del Mike infectado, la forma en que sus manos se movían. Un simple roce, una uña rota arañando la piel, podría ser suficiente. Comencé a recordar los síntomas de Mike, los temblores, la piel grisácea, la mirada perdida. Estaría atento. Cada tos, cada movimiento brusco de Sara sería una señal de alarma. La paranoia era ahora una herramienta de supervivencia. Intenté volver a poner en funcionamiento la radio, mientras Sara seguía en un estado de shock silencioso. Necesitaba información, cualquier cosa. Quizás alguna ruta de escape, algún punto de reunión de supervivientes, aunque cada vez parecía más improbable. Capté otra transmisión militar, aún más fragmentada que la anterior.
palabras sueltas, sujetos infectados demuestran, retención de habilidades críticas, prioridad, blancos de alto valor técnico y táctico, no subestimar capacidad de organización, experimento en curso, blancos de alto valor técnico y táctico, como un enfermero, o una policía, o un exmercenario. Sentí un escalofrío. ¿Nos estaban cazando selectivamente? De repente Sara tosió, un sonido seco, pequeño. Nuestros ojos se encontraron. En la penumbra del tráiler, iluminada solo por una linterna de pilas que agonizaba, vi un brillo febril en los suyos, un temblor casi imperceptible en sus manos. Se llevó una mano a la frente. Me siento extraña. Debe ser el cansancio. Pero ambos sabíamos o temíamos la verdad. El proceso había comenzado. Recordé el arañazo inicial de Mike, la rapidez con la que sucumbió. Si Sara estaba infectada, el tiempo corría en nuestra contra. La tragedia de Mike estaba a punto de repetirse, pero esta vez con alguien con quien había compartido disparos y silencios llenos de tensión. La desesperación era un nudo en mi garganta. Ver a Sara empezar a mostrar los mismos signos que Mike era como una película de terror repetida, pero cada vez más personal. Se frotó el brazo, donde no había herida visible, pero su piel parecía tener un tono ligeramente más pálido bajo la luz temblorosa. «No me siento bien, Ezequiel», susurró, y esta vez había un miedo genuino en su voz, el miedo de quien siente que su propio cuerpo la está traicionando. La idea de tener que enfrentarme a otra transformación, a otra pérdida, a tener que luchar contra otro aliado convertido en monstruo, era casi insoportable. Estaba solo de nuevo, o a punto de estarlo, de la peor manera posible. Los síntomas de Sara se agravaron con una rapidez espantosa. Los temblores se hicieron más pronunciados, sacudiendo su cuerpo menudo a pesar de sus intentos por controlarlo. Su piel, bajo la escasa luz de la linterna, adquirió un tono ceroso casi translúcido, y el sudor frío brillaba en su frente. Luchaba por mantener la coherencia. Sus frases se volvían entrecortadas, sus ojos perdían el enfoque y luego volvían a la lucidez con un esfuerzo visible, llenos de un terror primordial. Verla luchar así, sabiendo cómo iba a terminar, era una tortura. Era una repetición infernal de lo ocurrido con Mike, pero cada vez más insidioso, más cruel. La esperanza era una brasa casi extinguida. «Ezequiel», logró decir, su voz un susurro rasposo. Se agarró mi brazo, sus dedos sorprendentemente fríos. «No, no dejes que me convierta en eso, como Mike. Por favor». Había una lucidez aterradora en su mirada, la de alguien que se asoma al abismo y sabe que va a caer. Su entrenamiento policial, esa capacidad de análisis y control, parecía estar enfrentándose a la infección, intentando mantener una última barrera de conciencia. «Escucha, en mi taquilla, comisaría, hay mapas, rutas de evacuación, no oficiales, para emergencias. Úsalos». Me estaba dando su última pieza de información útil, su último acto como oficial de policía, como humana. Luego el cambio se aceleró. Un espasmo recorrió su cuerpo. Sus ojos se desenfocaron por completo, y cuando volvieron a fijarse, algo se había roto. La luz de la razón se había extinguido, reemplazada por esa misma vacuidad depredadora que había visto en Mike. Intentó decir algo más, pero solo brotó de su garganta un gruñido bajo, gutural. Se apartó de mí, sus movimientos volviéndose más ágiles, más felinos. Ya no era Sara, era otra cáscara vacía, animada por la pesadilla del Proyecto Lázaro, lista para usar sus conocimientos, su instinto de supervivencia policial contra mí. La tragedia era completa y absolutamente aterradora. No podía permitir que sucediera lo mismo que con Mike. No podía permitir que una Sara infectada con su conocimiento táctico comprometiera este ya frágil refugio o me cazara. Esta vez no había sorpresa, solo una amarga y fría resolución. Ella misma me lo había pedido en su último momento de lucidez. Era un acto de piedad retorcido, una necesidad brutal. Cuando se giró hacia mí, con esa nueva y terrible inteligencia brillando en sus ojos blancos, y sus labios se separaron en un siseo, supe que el momento había llegado. No había odio en mí, solo un vacío inmenso y la certeza de que debía hacerlo. Rápido, antes de que su mente infectada pudiera trazar un plan. El enfrentamiento fue breve, brutal y silencioso. Usé la palanqueta. No quería prolongar su agonía, ni la mía. Un solo golpe preciso. Cayó sin hacer ruido, un bulto inerte en el suelo del tráiler junto a Mike. Dos aliados, dos esperanzas fugaces, convertidos en monstruos y luego en cadáveres a mis pies en cuestión de horas. El aire se llenó de un silencio aún más pesado que antes, un silencio de tumba. Me quedé allí, de pie, la palanqueta goteando, mi respiración agitada rompiendo la quietud. El tráiler, que había prometido un respiro, se había convertido en un matadero.
en un monumento a mi fracaso y a la crueldad de este nuevo mundo. Me derrumbé en una de las banquetas, el cuerpo temblando por la reacción tardía de la adrenalina y el horror acumulado. Estaba solo, completamente solo. Isabel, Mike, Sara, todos se habían ido, arrastrados por esta marea de locura. El proyecto Lázaro no era una simple plaga, era un arma diseñada para convertirnos en nuestros peores enemigos, para usar nuestras fortalezas, nuestros conocimientos en nuestra contra. La inteligencia que conservaba no era un vestigio de humanidad, era una herramienta de la infección, una forma más eficiente de cazar, de propagarse, quizás incluso de construir. ¿Construir qué? La idea era demasiado monstruosa para contemplarla del todo. Recordé las palabras de Sara, su taquilla en la comisaría, mapas, rutas de evacuación no oficiales. ¿Valdría la pena el riesgo? La comisaría estaría seguramente infestada o sería un objetivo principal para esas cosas y para quien quiera que estuviera monitorizando este experimento. Pero era una pista, un posible siguiente paso más allá de la simple supervivencia hora a hora. Quizás allí encontraría no solo mapas, sino también armas, munición, algo que me diera una oportunidad por pequeña que fuese. Era una posibilidad remota, casi suicida, pero era mejor que quedarse allí esperando a que los infectados me encontraran. La radio. Volví a ella con manos temblorosas. La voz militar seguía surgiendo a intervalos, cada vez más clara, como si se estuvieran acercando o la señal se estuviera fortaleciendo. Confirmada actividad anómala en complejo de silos. Sector 7. Los activos Lázaro muestran capacidad de construcción rudimentaria. Posible objetivo estratégico. ¿Silos? ¿Construcción? Mis antiguos instintos de mercenario, mi experiencia en el MOE, analizando informes de inteligencia, empezaron a encajar piezas. Esas cosas no solo mataban, no solo se coordinaban, estaban haciendo algo. Tenían un propósito más allá de la simple infección. Y yo, con mi entrenamiento, era exactamente el tipo de blanco de alto valor que podrían estar buscando, o peor aún, que podrían querer reclutar a su manera infectada. No podía quedarme en el tráiler. Era un ataúd. Estaba sucio de muerte y traición. Con las primeras luces del alba filtrándose por las rendijas, apenas unas horas después de la transformación de Sara, supe que tenía que irme. La comisaría era un objetivo demasiado obvio si me estaban buscando. Pero los silos, sector 7. No sabía dónde estaba eso exactamente, pero la idea de que estuvieran construyendo algo, la idea de un objetivo tangible más allá de la simple huida, empezó a arraigar en mi mente. Quizás allí podría encontrar respuestas, o al menos una forma de golpearles donde les doliera. Recogí mis escasas provisiones, el botiquín, la palanqueta ensangrentada. Le di una última mirada a los cuerpos de Mike y Sara. Lo siento, susurré, aunque no sabía si me disculpaba por sus muertes, por no haber podido salvarlos o por lo que estaba a punto de hacer, por la locura que empezaba a germinar en mi cabeza. Salir del tráiler fue como salir de una pesadilla para entrar en otra, pero esta vez había una chispa de algo más que puro terror. Había una rabia fría y una determinación incipiente. Si iba a morir, no sería escondiéndome, sería luchando, entendiendo, y quizás, solo quizás, llevándome a algunos de esos malnacidos conmigo. El segundo día de este infierno estaba terminando y el tercero prometía ser aún peor. El amanecer llegó como una mancha gris y sucia en el horizonte, prometiendo otro día de pesadilla. Abandoné el tráiler, aquel mausoleo improvisado, con el sabor a ceniza de mis compañeros perdidos aún en la boca. La calle estaba relativamente tranquila, si es que se puede llamar tranquilidad a la ausencia de movimiento inmediato de esas cosas. Me movía con sigilo, pegado a las sombras que la escasa luz matutina proyectaba. Mi tobillo seguía protestando por la caída del día anterior, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad física. Pero ahora, mi objetivo no era solo sobrevivir al momento. Las palabras de la radio, silos, construcción, sector 7, resonaban en mi cabeza como un mantra oscuro. Tenía que ver, tenía que entender. A medida que me adentraba en las zonas menos residenciales, hacia donde suponía que podría estar el sector 7, las afueras industriales que toda ciudad tiene, empecé a notar más señales de su actividad organizada. Ya no eran solo individuos errantes. Vi a un grupo de ellos arrastrando vigas de metal por una calle, con una lentitud coordinada que resultaba espeluznante. Otro grupo parecía estar despejando escombros de una carretera, amontonándolos a un lado con una eficiencia torpe pero decidida. No había gruñidos ni agresividad entre ellos, solo esa concentración silenciosa y antinatural en la tarea que tenían entre manos. Se estaban adueñando del mundo, ladrillo a ladrillo. La soledad era una compañera constante y opresiva. Cada pocos minutos me encontraba hablando en susurros con Isabel, contándole lo que veía, pidiéndole perdón una y otra vez.
Su imagen, su risa, era lo único que me mantenía anclado a la cordura o a lo que quedaba de ella. Los rostros de Mike y Sarah se superponían a veces, sus últimas miradas, sus últimas palabras. El peso de sus muertes y de mi incapacidad para salvarlos era una carga física que me encorvaba. Este diario, quizás es mi última confesión, mi intento de dejar constancia de que al menos luché, de que al menos lo intenté, aunque solo fuera contra fantasmas y contra mi propia culpa. En una ocasión tuve que esconderme rápidamente detrás de un camión cisterna oxidado cuando una patrulla de una docena de esas cosas dobló una esquina. No se movían al azar. Iban en una formación tosca, casi militar, algunos llevando herramientas improvisadas, tubos, trozos de metal afilados. Uno de ellos emitió un chasquido gutural y todos se detuvieron girando la cabeza al unísono como si escucharan una orden silenciosa. Esperé, conteniendo la respiración, el corazón martillándome en el pecho. Por suerte, reanudaron la marcha en otra dirección. Esto era nuevo, esto era aterrador. Ya no eran solo una amenaza individual, eran un ejército en ciernes. Encontré refugio temporal en el almacén de una fábrica de muebles abandonada. El lugar apestaba a serrín húmedo y a la omnipresente podredumbre. Me atrincheré como pude y saqué esta libreta. Necesitaba registrar esto, la creciente organización de esas criaturas. No son zombies descerebrados como en las viejas películas. El proyecto Lázaro los ha convertido en algo mucho peor, una colmena con propósito, reteniendo habilidades pero sin humanidad. ¿Qué clase de mente retorcida diseñaría algo así? ¿Y con qué fin último? El agua se me estaba acabando de nuevo, y las pocas barritas energéticas que me quedaban no serían suficientes por mucho tiempo. La sed y el hambre eran constantes recordatorios de mi frágil existencia. Revisé la radio policial de Sarah, que había cogido antes de dejar el tráiler. La batería estaba casi agotada. Entre interferencias logré captar otra frase suelta. Activos Lázaro convergiendo en complejo de procesamiento de grano. Sector 7 confirmado. Prioridad máxima. Asegurar perímetro exterior. Complejo de procesamiento de grano. Los silos. Ahora tenía una ubicación más concreta. Estaba en la zona industrial correcta. Este lugar, que en tiempos normales sería solo un punto más en el mapa de la producción agrícola, se había convertido en el epicentro de esta nueva y terrible fase de la infección. Era allí donde estaban centrando sus esfuerzos. Era allí donde tenía que ir. A medida que me acercaba a la zona que identificaba como el posible complejo de silos, el ambiente cambiaba. Había menos de esas cosas vagando sin rumbo. Los que veía se movían con una clara dirección, como hormigas obreras dirigiéndose a su nido. Algunos incluso ignoraban mi presencia a cierta distancia, siempre y cuando no me interpusiera en su camino hacia el complejo. Vi a dos de ellos manipulando una especie de generador eléctrico cerca de una valla caída, chispas saltando mientras intentaban, torpemente pero con insistencia, conectar unos cables. Estaban intentando restaurar la energía para sus construcciones. La escala de su plan empezaba a abrumarme. La idea de que estuvieran construyendo una civilización propia, como insinuaba la transmisión sobre asentamientos, era grotesca y aterradora. No era una civilización humana, claro, sino una al servicio del patógeno, utilizando los cuerpos y los conocimientos residuales de sus víctimas. Estaban creando una infraestructura para sus propios fines, fines que solo podía empezar a imaginar y que me llenaban de un pavor existencial. ¿Para qué necesitarían pistas de aterrizaje o equipos de comunicación como había llegado a especular la información del proyecto Lázaro? ¿Esperaban a alguien? ¿O algo? La pregunta era un abismo. Finalmente, tras horas de movimiento cauteloso y evasión constante, lo vi. El complejo de elevadores de grano. Una estructura imponente de hormigón y metal que se alzaba contra el cielo grisáceo como una fortaleza siniestra y estaba bullendo de actividad. No con humanos, sino con ellos. Decenas, quizás cientos, moviéndose como una colonia de insectos, arrastrando materiales, trepando por las estructuras, trabajando con una coordinación que helaba la sangre. Había luces encendidas en algunas secciones, un zumbido constante de maquinaria pesada. El proyecto Lázaro estaba en plena fase operativa aquí. Esto era su nido, su obra maestra. Desde mi posición oculta en un edificio en ruinas al otro lado de una explanada, observé con unos prismáticos que había encontrado en la fábrica de muebles. Lo que vi me confirmó mis peores temores. Estaban modificando la estructura, añadiendo plataformas, tendiendo cables gruesos, montando lo que parecían grandes antenas. No era una construcción rudimentaria, era un proyecto de ingeniería complejo, dirigido por una inteligencia invisible pero palpable. Y lo estaban haciendo a una velocidad alarmante. Supe entonces que mi huida, mi supervivencia, ya no era el objetivo principal. Este lugar tenía que ser detenido.
La idea, suicida y desesperada, comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad terrible. Con los prismáticos pegados a los ojos, estudié el complejo durante lo que parecieron horas. Los infectados no solo movían materiales, estaban ensamblando. Vi a algunos con restos de batas de laboratorio o monos de trabajo, supervisando a otros que conectaban cables a paneles de control iluminados. Otros soldaban metal con una torpeza que de alguna manera lograba resultados. El concepto de mente colectiva que había oído en la radio cobraba un significado aterrador aquí. Cada uno era una pieza de un engranaje mayor, sus habilidades individuales corruptas y puestas al servicio de esta monstruosidad. Y lo que estaban construyendo parecía una enorme antena parabólica o una especie de transmisor, apuntando directamente al cielo. La decisión se solidificó en mi mente, fría y dura como el acero. No podía permitir que completaran eso, fuera lo que fuese. Si estaban intentando comunicarse con algo externo, como sugería la información del proyecto Lázaro, detenerlos aquí y ahora era la única opción. Mi entrenamiento en el MOE incluía demoliciones, sabotaje. Recordé los depósitos de combustible para la maquinaria pesada que debía haber en un complejo así, los generadores que alimentaban esas luces y herramientas, si podía llegar a ellos, si podía provocar una explosión lo suficientemente grande. Quizás, solo quizás, podría destruir su obra y a una buena parte de ellos. Era una misión suicida, pero la imagen de Isabel, su sonrisa truncada, me dio la fuerza que necesitaba. Ella no tuvo una oportunidad. Quizás yo podría dársela a otros. Esperé a que la luz del día comenzara a menguar, ofreciendo sombras más profundas para mi infiltración. Entrar fue una pesadilla de tensión y sigilo. Cada ruido, cada sombra era una amenaza. Me deslicé por entre edificios derruidos, a través de conductos de ventilación oxidados, evitando las rutas principales que patrullaban grupos de infectados. El aire estaba cargado con el olor a ozono de la maquinaria, a metal quemado y al hedor dulzón de los infectados. El sonido era una cacofonía industrial, el chirrido de metales, el zumbido de generadores y por debajo de todo, ese constante arrastrar de pies y los ocasionales chasquidos guturales de comunicación. Una vez dentro del perímetro principal del complejo, la escala de su operación era aún más evidente. Era una colmena infernal. Los infectados trabajaban bajo luces halógenas improvisadas, sus movimientos coordinados, eficientes a su manera grotesca. Vi a uno de ellos con un casco de ingeniero aún en la cabeza, señalando planos polvorientos extendidos sobre un capó, mientras otros 3 o 4 obreros asentían con movimientos espasmódicos antes de volver a su tarea. El conocimiento seguía ahí, pervertido. ¿Cuántos de estos habían sido personas brillantes, técnicos, ingenieros, ahora reducidos a esclavos de este horror? La rabia y una extraña piedad luchaban en mi interior. En un taller de mantenimiento casi tropiezo con uno. Estaba inclinado sobre un torno, manipulándolo con una destreza que solo podía provenir de años de experiencia. Llevaba un mono azul con el logo de mantenimiento central. Pude ver su rostro de perfil, facciones familiares, un hombre que quizás había visto alguna vez en el pueblo, comprando el pan. Ahora, sus ojos eran blancos y vacíos, su boca una mueca babeante. Cuando se giró y me vio, no hubo sorpresa, solo un reconocimiento instantáneo de amenaza y un gruñido bajo. Tuve que ser rápido. La palanqueta, otro golpe sordo, otra vida robada por esta plaga, y la certeza de que yo era un intruso en su nuevo mundo. Mi objetivo eran los principales tanques de combustible diésel que había visto en los planos del complejo que encontré pegados en una pared de la oficina principal, milagrosamente intacta. Estaban situados cerca de la base de la estructura principal que estaban erigiendo, donde la antena gigante comenzaba a tomar forma. Si conseguía hacerlos estallar, el daño sería catastrófico para su proyecto. Llegar hasta allí fue una prueba de nervios y agilidad. Pasillos oscuros, plataformas elevadas, el constante peligro de ser descubierto por una de esas patrullas organizadas o por algún supervisor infectado. Cada sombra era un enemigo potencial. Estuve a punto de ser descubierto cuando intentaba cruzar un patio abierto que separaba 2 naves industriales. Un grupo de 6 infectados, arrastrando una pesada viga de acero, apareció de repente. Me lancé a una zanja llena de agua aceitosa y escombros, sumergiéndome justo a tiempo. El hedor era insoportable, pero me mantuvo oculto mientras pasaban a pocos metros, sus pies chapoteando en los charcos cercanos. Uno de ellos se detuvo, olfateando el aire como un perro de presa, sus ojos blancos barriendo la oscuridad. Contuve la respiración, sintiendo el agua helada calándome hasta los huesos. Después de una eternidad siguió a los demás. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Finalmente llegué a los tanques de combustible. Eran enormes, más grandes de lo que parecían desde la distancia. Había una bomba de trasvase cerca y varias mangueras. Mi plan era simple y brutal.
abrir las válvulas, inundar la zona de contención alrededor de los tanques con diésel y luego encontrar una forma de encenderlo. Tenía el encendedor que encontré en la farmacia, sería suficiente. Mientras manipulaba una válvula oxidada que se dio con un chirrido metálico que me pareció atronador en el silencio relativo, supe que no había vuelta atrás. La memoria de Isabel me impulsaba. Su rostro sonriente era la única luz en esta oscuridad. Esto era por ella, por todos los que habían perdido. Justo cuando el combustible comenzaba a derramarse, creando un charco oscuro y pestilente a mis pies, sonó una alarma. Un chillido agudo y penetrante, no una sirena convencional, sino algo más orgánico, como un grito amplificado electrónicamente. Me habían detectado, o quizás algún supervisor había notado la fuga de combustible. El tiempo se había acabado. Desde todas direcciones comencé a oír el arrastrar de pies acelerándose, los gruñidos guturales multiplicándose. Se dirigían hacia mí, la colmena entera alertada de mi presencia. Ya no se trataba de sigilo. Ahora solo quedaba la confrontación final. Corrí hacia la base de la estructura principal, el encendedor en mi mano temblorosa pero firme. El charco de diésel se extendía, brillando débilmente bajo las luces del complejo. Los primeros infectados aparecieron en mi campo de visión, sus ojos blancos fijos en mí, sus movimientos rápidos y decididos. No eran los torpes de los primeros días. Estos eran más ágiles, más peligrosos. Eran la encarnación del proyecto Lázaro, protectores de su obra infernal. Mi diario lo dejo aquí, entre estas máquinas, con la esperanza de que alguien lo encuentre, que alguien sepa por qué, que alguien continúe la lucha. Para Isabel.